Bien, vamos a analizar algunas pasivas, unas oraciones pasivas. Por ejemplo, estas pasivas incompletas que tenemos acá. Las papas son sembradas. Las papas son sembradas. Las papas será nuestro sujeto paciente. Ellas no hacen la acción, sino que ellas son sembradas. Sujeto paciente en las oraciones pasivas, donde tenemos el verbo ser más participio. Son sembradas. Precisamente esa forma verbal la llamaremos verbo pasivo. Los autos fueron reparados. Los autos, sujeto pasivo, fueron reparados, como sabemos entonces, nuestro verbo pasivo. Sujeto paciente, verbo pasivo. En este tipo de oraciones no nos dicen quién hace la acción, solamente el sujeto paciente que es quien recibe esa acción, ser sembrado, ser reparado. Pero en las oraciones pasivas completas sí vamos a encontrar quién realiza la acción. Los edificios fueron construidos por los trabajadores extranjeros. Los edificios, sujeto paciente, fueron construidos, como ya sabemos, nuestro verbo pasivo, por los trabajadores será quien hace la acción de construir los edificios. Por lo tanto, complemento agente que además lo identificamos por el por, esta preposición. Los trabajadores extranjeros hacen la acción de construir edificios. Hacen la acción de construir edificios. Las casas fueron destruidas por el huracán. Las casas, sujeto paciente, fueron destruidas, será el verbo pasivo. ¿Y quién destruyó esas casas? El huracán, ¿verdad? Las casas fueron destruidas por el huracán. Complemento agente. Bien, pasemos ahora a las pasivas reflejas. Estas pasivas se caracterizan por tener una partícula pasiva que es siempre el se más un verbo activo más el sujeto paciente. Por ejemplo, se venden conejos. Se será la partícula pasiva. Venden será el verbo en voz activa. Y conejos son quienes reciben la acción. Sujeto paciente, ¿verdad? Si la transformamos en el otro tipo de oraciones que analizamos antes, los conejos son vendidos. Los conejos son vendidos. Sujeto paciente, verbo pasivo, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta de que los conejos funcionan como sujeto paciente. Aquí también. Conejos, sujeto paciente, venden y el se, partícula pasiva. Veamos otra. Se venden helados. El se será entonces partícula pasiva. Venden nuestro verbo activo y helados, sujeto pasivo. Los helados son vendidos. Se venden helados. Otra característica muy importante es que el sujeto paciente en plural, helados, debe concordar con el verbo. Venden, plural. Eso está en plural. Eso pasa en las oraciones pasivas reflejas. Una más. Se venden casas a domicilio. Se ve, será nuestra partícula pasiva. Venden será nuestro verbo activo. Casas,
Las casas son vendidas, sujeto paciente. Y a domicilio, además de ser un chiste, es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo venden las casas a domicilio? Muy bien. La isla Trump se vende por 8.75 millones de dólares. Sabemos que C es nuestra partícula pasiva. La isla Trump es vendida, sujeto paciente. Vende será nuestro verbo en voz activa. Y cuidado acá, por tener el por no quiere decir que hay un complemento agente. Aquí 8.75 millones nos está hablando de información sobre cantidad, complemento circunstancial de cantidad. La isla Trump se vende por 8.75 millones de dólares. Otro detalle que hay que tener en cuenta es lo que había mencionado antes. La isla Trump es singular y entonces el verbo también tiene que ser singular.